aquí sí se graba y no se tarda mucho en hacer la grabación. Y en el Zoom, de veras que le puse grabar y ustedes estarán de testigos que le puse grabar y no se grabó. Pero bueno, ya no nos queda más que llorar. Vamos a hablar en esta bonita noche, estamos a las 9 de la noche, de algunas oportunidades de negocios en el contexto del continente africano. Aquí vamos a recuperar algunos de los elementos de los cuales hemos estado platicando. Y en términos generales, vamos a hablar de que hay 5 áreas generales donde podemos pensar en oportunidades de negocios en el contexto del continente africano. En primera instancia, ubicaríamos el tema de los hidrocarburos. Recuerden ustedes que las energías fósiles, así le llaman los expertos en estos temas, o gas natural, pues tienen una preferencia en este momento de la generación de los aviones, los barcos, también para la producción eléctrica, y el gas natural, que incluso sirve para procesos industriales y también generación de calefacción en los hogares, en el contexto de esos países europeos que tienen condiciones adverso en el invierno, o incluso para la alimentación o el aseo. En este sentido, pues es una cuestión muy importante como oportunidad. Recordaremos que los países que tienen estas condiciones de productores, la mayor parte de ellos en el norte de África, en mayor medida Libia, Argelia, y también lo vamos a encontrar en algunos países del área del África Occidental, como Nigeria, también entrar en Angola. Y en esta situación, pues sí es una oportunidad tanto para invertir en esos temas, o como también lo relacionado con los las refinerías para esos hidrocarburos, convertirlos en petroquímica. Otro tema también de productos naturales, ahí hay un error en la palabra turismo, lo voy a corregir. No puedo vivir con ese error. Se va a quitar la compartir, ¿no? Ahorita lo volvemos a compartir. Sí se quitó, ¿verdad? Ahorita lo vuelvo a poner. Sí, ya no se ve. Ya no sé, ahorita la pongo. El otro punto era precisamente en la cuestión de los recursos minerales. También el continente africano tiene una importante, yo diría incluso importantísima presencia. ¿Ya la vuelven a ver la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Una importantísima reserva de recursos minerales. Nos vamos a encontrar incluso que hay países que son líderes en la producción de oro, por ejemplo Sudáfrica, en la producción de hierro, en la producción de algunos otros elementos de la naturaleza en el ámbito mineral, que también tendríamos hasta los temas como la producción incluso de diamantes, y en estas condiciones pues nos vamos a encontrar que hay oportunidad para los negocios, la compra-venta de minerales y también lo que algunos llaman los minerales raros para la producción algunas manufacturas, como el caso de los celulares, que sus pilas se hacen con componentes de litio, o también minerales que son muy cotizados, por ejemplo, en el tema de los temas radioactivos como el uranio, también hay yacimientos en países africanos. Otro elemento que también es codicia para un tema de una oportunidad comercial sería el caso de las maderas preciosas. La misma condición del clima en los países africanos, sobre todo en el área ecuatorial, en el área central, pues tenemos grandes selvas que tienen maderas preciosas que pueden ser utilizadas para la construcción, para la fabricación de muebles finos. Y un tema que le dimos bastante énfasis, en lo particular me gustaron esas sesiones, fueron los relacionados con el turismo.
Hay países que su propia condición histórica les permite ser fuentes de inversión en temas turísticos. Por ejemplo, platicábamos de Egipto, una inversión importante en materia de una agencia de viajes en el contexto de conocer las pirámides y todo lo que representa este país y su cultura, pues sería precisamente una oportunidad, o el turismo con sus diferentes versiones. ¿Alguien me ayuda con alguna actividad turística que también platicamos hace tiempo aquí en la clase? El surf. Ajá, el tema de la cuestión de uno deportivo, podría ser en Sudáfrica o en Senegal, me acuerdo que también tenía un importante vertiente. ¿Algún otro ejemplo de turismo que me ayudaran? ¿Era la casa de animales? Sí, que provocó un descontento de algunos de los integrantes del grupo, pero son mecanismos que se hacen en forma protegida, en ranchos que le llaman cinegéticos, donde hay un equilibrio entre la crianza de algunos animales y la posibilidad de pagar la licencia y poder llevar a cabo esa actividad. Y en este caso, finalmente tendríamos el tema de la infraestructura. África como continente, desafortunadamente, tiene una característica que es el bajo nivel de desarrollo en términos generales, y obviamente que sí representa una oportunidad de negocios la llegada de empresas constructoras para caminos, para puentes, para ampliación de áreas urbanas, incluso la presencia de la posibilidad de tener servicios para potable, también en el contexto de esta generación de infraestructura para la mejora de puertos, aeropuertos y actividades relacionadas con el transporte. Necesitamos precisamente dedicadas a la generación de infraestructura. ¿Aquí habría alguna duda en esta parte? No, profe, solo que ya no se ve la presentación. Ah, no, ya la puedo ¿No? ver, perdón. Sí. ¿Sí se la ven todas? ¿Todos y todas? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Entonces vamos a comentar algunas oportunidades en algunos países en específico. Aquí los acomodé por orden alfabético. En el caso de Angola, tenemos, independientemente del tema petrolero, de los hidrocarburos que ya comentaba hace rato, también Angola podría tener una oportunidad en el tema del transporte y la logística. Recordarán ustedes que Angola tiene importantes puertos para la navegación. Alguien tendrá ahí en sus apuntes un puerto angoleño importante. Un puerto de Angola. ¿Se vale ver apuntes? A ver, espera, profe. Te espero. Puerto de Luanda y Puerto de Lobito. Sí, muchos de los importantes puertos. Ahí estaríamos hablando de ayuda estratégica. También tendríamos una oportunidad en el caso de Angola en materia de mobiliario, la construcción, la venta, ya sea importación o exportación de mobiliario. También en materia de la industria auxiliar de la construcción, aquí estaríamos hablando de la posibilidad de exportar insumos para la construcción, materiales para la construcción. También Angola necesita la venta de alimentos, no tiene la capacidad en este momento Angola de satisfacer toda su producción en materia de alimentos. Y recordarán ustedes, Angola fue una antigua colonia portuguesa, entonces no tiene ese fenómeno de la limitación en el consumo de vino o cerveza. También sería una oportunidad.
En el caso de también, todavía Angola, total, pero sin embargo, y también incluso una oportunidad que sería la industria en general. Angola, si bien es cierto, tiene una capacidad de producción de hidrocarburos, sin necesita compensar este aspecto con insumos, con manufacturas en materia de industria en general. ¿Alguna pregunta, alguna duda en el caso de Angola? No. ¿No? No, profe. Bueno, el siguiente país que mencionaríamos en esta ocasión es el caso de Ghana. Ghana es un país que se encuentra en África. Aquí nos vamos a encontrar la posibilidad también en materia de inversión en el tema de granjas y equipamiento, ingeniería agrícola, para aprovechar las oportunidades que tiene este país para producción en materia de aves de corral, también derivado también de sus grandes oportunidades en materia de producción de alimentos. Se pueden dar inversiones en el procesamiento, lo que se llama la agroalimentos, donde los alimentos ya salen procesados para su exportación. También Angola es importante productor en materia de equipamiento sanitario, y también otra oportunidad se vendría a generar en el caso de bienes de equipo para la agricultura, que serían insumos agrícolas. También estaría la oportunidad de cerámica y material para la construcción, que sería también una oportunidad que se pudiera generar en el contexto de Ghana, la minería, como lo comentábamos hace rato, y también la industria en general. Aquí tendríamos esas particularidades en esta pequeña nación, en estas oportunidades comerciales que se pudieran generar en este momento en esta nación de África Occidental. ¿Tendrían ustedes alguna pregunta por lo que se refiere a esta pequeña nación? No. ¿No? Posteriormente vamos a tener el caso de Marruecos. Aquí en Marruecos, recordarán ustedes, está ubicado en el norte de África. También tiene un clima que en la parte sur de esta nación es un clima desértico, y la parte norte tiene la ventaja del llamado clima mediterráneo. Existe la posibilidad de la producción agrícola en el norte mediterráneo y una serie de agrícola. Al igual que Angola, nos vamos a encontrar una importante presencia de puertos, algunos de ellos con su salida al Mediterráneo y alguno otro al Atlántico. Y entonces estaríamos hablando aquí del tema de la transportación y la logística. ¿Alguien recordará los dos puertos a los cuales estoy refiriendo en el caso de Marruecos? Uno es Puerto de Casablanca. Ajá, uno es Casablanca y el otro empieza con T. Es Tánger. Tánger, sí, muchas gracias. Sí, Tánger. Tánger viendo una salida al Mediterráneo, y el caso de Casablanca al océano, hacia Océano Atlántico. Entonces, oportunidades en materia de comerciales derivada de la importante presencia de estos dos puertos en el norte de África. También tendríamos unas oportunidades en la producción que tiene Marruecos en equipamiento sanitario. En sistemas de gestión, aquí vale la pena señalar que Marruecos es muy cercano a dos importantes naciones de la Unión Europea. Por un lado, Francia, y por otro lado, España. Francia, porque fue una antigua presencia colonial que tuvo ahí en el territorio de Marruecos, y en el caso español también está una presencia colonial en la antigua República Árabe Saharaui. Recordarán ustedes que ese territorio todavía no tiene propiamente su independencia, y en las dos ciudades que se encuentran al norte de Marruecos, que son propiedad de España, se llama Ceuta una de ellas y Melilla la otra. Los sistemas de gestión por eso están muy vinculados a cuestiones de control de calidad por parte de la Unión Europea. Marruecos incluso en algunas ocasiones ha manifestado su deseo de que en el futuro
aquí podríamos incluso cuestionar si muy cercano o muy lejano, solicitar su ingreso a la Unión Europea, la cercanía y la presencia tan importante de empresas por parte de estos dos importantes países de la Unión Europea. Y pasaríamos también a que Marruecos tiene una oportunidad en materia comercial para materiales de la construcción, también en tema de electrónicas, industria en general, y un dato importante, energías renovables. Marruecos no tiene yacimientos en materia de hidrocarburos, las llamadas energías fósiles. Marruecos no cuenta con esos recursos, pero como yo decía al principio, Marruecos sí tiene una importante distribución en su territorio del desierto del Sahara, y esto le daría la posibilidad a Marruecos de utilizar de ahí que sería una importante posibilidad de desarrollar actividades en materia de los paneles, aprovechando la luminosidad del desierto del Sahara, y de esta forma producir lo que denominan las llamadas energías renovables, energías limpias. También estaría la posibilidad de industrias del cuero. También Marruecos se caracteriza por tener el tema ganadero. También consultoría y asistencia técnica, insisto, se utiliza mano de obra más barata. Que la española y la ceja para esos aspectos. Y finalmente el tema del turismo. Eso, ¿alguna pregunta sobre el tema de Marruecos? No, profe. No, profe. ¿Alguna duda de Marruecos? ¿No? No. Ya nos siguen, nos bajamos al este importante país. Una de las oportunidades, incluso yo la pondría como una de las más destacadas en Nigeria, está el tema cinematográfico. Toda la industria relacionada con el cine. ¿Alguien recuerda el lugar donde está la película en Nigeria, que hace referencia a otra importante ciudad estadounidense? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama? Nollywood, sí. Se llama Nollywood, ya cámbiame de... ¿Sí me escuchan bien? Sí, se me mejoró Más o menos, profe. el audio. Nollywood, se llama Nollywood. ¿Sí se acuerdan que la platicábamos en alguna ocasión? Por el número de producción de películas, es incluso más elevado que Hollywood, pero son películas desafortunadamente de bajo costo, no son grandes superproducciones. Y de películas en Nollywood tampoco es de gran alcance a nivel mundial, entonces sí representaría una oportunidad de negocios, invertir en esa infraestructura, en esos cineastas que ya tiene esta nación, y podría ser forma de cine de esta nación. En materia de transporte y logística, va a destacar Nigeria. Un importante puerto nigeriano es el puerto de Lagos, y también aprovechar la venta de transporte y la logística para la salida del petróleo nigeriano. Nigeria es uno de los más importantes productores de petróleo del contexto africano. También vamos a tener en esta nación importante participación como una oportunidad de negocios en materia de construcción, en materia de electrónica. Y aquí en el tema alimenticio, aquí sí me gustaría hacer una referencia.
Recordarán ustedes, la mitad de la población de Nigeria es musulmana, la mitad de la población de Nigeria es cristiana. Aquí nos vamos a encontrar que en materia de alimentación, por el tema cristiano, no hay ningún problema. Los cristianos, y ahí se incluyen los católicos, pues no tenemos muchos limitantes en materia de alimentación, salvo cuestiones como los días donde no se permite el consumo de carne roja, pero en términos generales los cristianos no sufrimos mucho el tema de la prohibición en materia de alimentos. Los musulmanes, un musulmán no puede consumir carne de cerdo, un musulmán no puede consumir alimentos que contengan sangre. En ese sentido, para poder vender alimentos en una nación con población musulmana, tener unas normas de producción de alimentos que cumplan con esas exigencias en materia religiosa. Tendríamos que valorar precisamente en ese aspecto Nigeria. ¿Cuántos habitantes tiene Nigeria? ¿Alguien recordará ese dato? ¿De qué número de dólares estamos hablando? ¿Alguien recuerda el dato de los habitantes? 200 Como millones. de ¿no? 200 millones y algo, más de 200. 211 más o menos, creo, ¿no? Creo, más o menos, sí, ¿no, Ulises? 214, muchas gracias por el dato exacto. La mitad estaríamos hablando de 107 millones de habitantes que son musulmanes, entonces el mercado en materia alimenticia para esos 100 millones de habitantes, pues representa, se les llama halal, con H, halal, y si no cumplimos con esas normas de producción de alimentos, acá lo voy a escribir, pues no podemos entrar, incursionar a ese mercado. Solo tendríamos la posibilidad de vender nuestros productos a la comunidad cristiana, los 100 millones, 107 millones de habitantes. En este caso, la etiqueta halal implica la venta de productos cárnicos que no sean del tema porcino. Puede venderse aves, puede venderse carne de res, ¿cómo se llaman estos? Los borreguitos, las ovejas, pero no puede venderse carne de porcina. Y la forma como se van a sacrificar a estos animales, a este ganado, tiene que ser de tal forma que sea completamente desangrada la bestia, se les corta la y estamos ya casi en la hora de alimentos mexicanos a base de sangre de animal. ¿Quién me da un nombre? ¿Nadie? La moronga, ¿no, profe? Ajá, sería uno de ellos, que es un embutido con coágulos de sangre no sé si es de res o es de puerco, tendría esa duda. Hay algunas preparaciones, incluso cocina ¿cómo se llama? De algunos cortes donde tú pides el corte que sea casi, ¿cómo se llama? Bien cocido, 3/4, término medio, y no me acuerdo cómo se llama el primer término, que es casi la carne ahí sangrando, ¿no? A mí en lo particular no me gusta un corte así, me gusta en término medio, 3/4, ¿no? ¿Alguien le gusta ese término en la carne asada, así que está prácticamente con sangre? ¿Alguien le gusta eso? Le conoce como corte azul, profe. Bueno, término azul. Ajá, que está prácticamente con sangre, ¿no? Literal, ¿no? Alfredo, ¿no? Sí, profe. En esa condición, la etiqueta halal implica que la carne es completamente desangrada y obviamente que son preparaciones
propia cultura musulmana y necesitaríamos tener esos requerimientos técnicos para poder incursionar precisamente de nuestra producción para la actividad de poder vender nuestros alimentos en el tema halal. Recuperando esta idea de lo halal, por ejemplo, tampoco existe la posibilidad de vender productos de bebidas alcohólicas, de cigarros, tampoco se permite la venta de animales raros o exóticos, como podemos encontrar en alguna otra cuestión. A propósito del presidente, en Tabasco, por ejemplo, se consume en esta religión islámica, entonces no sería la forma de poderlo vender. Se me ocurre en esa parte del sureste mexicano, iguana, tampoco sería una forma de poderlo consumir. Bueno, ya terminamos con las cuestiones alimenticias, ya casi es la hora de la cena. Y vamos a continuar que otras oportunidades de negocios, bienes de equipo, pasaje y la transportación. Sobre todo por el tema poblacional, los dos habitantes pues sí requieren precisamente el tema del transporte en el ámbito terrestre, incluso aéreo, para llevar a cabo sus actividades en términos de una convivencia en una nación, la nación más poblada del continente africano. Y vamos a continuación con Sudáfrica. Sudáfrica tiene casi 55 millones de habitantes. Y estaríamos pensando también en un tema de producción de alimentos. ¿Qué les pareció el documental de Nelson Mandela? ¿Quién ya tuvo oportunidad de verlo? Creo que la entrega es para el miércoles, ¿no? Pero a lo mejor alguien ya lo vio. Yo ya lo vi, prof. Nadie lo ha visto. Platícanos, ¿qué te pareció? Hay unas escenas donde te emocionas mucho, ¿no? Por todas Sí, bueno, travesías. la verdad sí está un poco largo, Ay, no es pero cierto, duró como una hora. más de una hora, ¿no? Ajá. ¿Qué Pero te sí, pareció? Profe, ¿qué opina de lo que está pasando en Estados Unidos? Ese lo comentamos al final, ¿va? ¿Fabián? Órale, va. Espérame tanto, para no desviarnos tanto. En el caso de Nelson Mandela, pues sí es una condición donde el 8% de la población es blanca y el resto de la población es negra o es población de origen asiático. Entonces, pues hay la oportunidad de el tema de los alimentos, la distribución de alimentos no está precisamente en forma equitativa. También recordarán ustedes, los dos bancos más importantes del continente africano son sudafricanos. Ahí habría una oportunidad de tener estos servicios bancarios. También la cuestión de la infraestructura y producto precisamente de esta segregación racial, el apartheid, que en términos generales ya no existe. Hay la posibilidad de construir infraestructura en Sudáfrica para mejorar las condiciones, sobre todo de la comunidad negra. Y otra oportunidad también vendría en el tema de las manufacturas para que la población tuviera acceso a estos satisfactores. También recordarán ustedes la empresa de telecomunicaciones más importante del continente africano, es una empresa sudafricana. Y finalmente también la una oportunidad en materia de transporte terrestre, transporte aéreo. En estas situaciones estaríamos haciendo precisamente estas recomendaciones en materia de oportunidades de negocios. ¿Alguna duda de Sudáfrica que tuvieran, muchachos? no, profe. ¿No? Ahora sí, la pregunta de Fabián.
¿qué opinamos de lo que está pasando en Estados Unidos? Como ustedes sabrán, están estudiando la materia de inteligencia comercial en Estados Unidos. Estados Unidos es una nación de migrantes. Nada más que aquí nos vamos a encontrar migrantes de primera, migrantes de segunda y migrantes de tercera. Los habitantes originarios de Estados Unidos, los indios americanos, pues prácticamente fueron relegados con la primera migración europea, la migración de británicos y de población blanca, de religión protestante, anglosajones, hablantes de inglés. Los habitantes originarios fueron segregados. Ya después vinieron otras migraciones de italoamericanos, irlandeses, alemanes, y en este contexto, pues también población blanca europea, y ya migrantes de segunda generación vendrían siendo, de segunda categoría, perdón, serían los africanos, los esclavos africanos que llegaron a trabajar en esas plantaciones en la región sur. Y me refería a migrantes de tercera categoría, que sería la mano de obra hispana, que llegará a principios del siglo XX a aprovechar esas condiciones de crecimiento de la economía de Estados Unidos. Y en esta misma categoría incluso mano de obra china, que también servirá para el montado de las vías del ferrocarril, por ejemplo. La sociedad estadounidense es una sociedad de clases. Los blancos viven mejor y muy poca comunidad negra. El CITE ha permitido una liberación de la comunidad negra, sobre todo en la década de los años 60 del siglo XVIII, sí, negro tenía derechos, pero en Estados Unidos no había negros en las universidades, no había negros en los barrios. La lucha por la igualdad en los años 60 del siglo pasado, y actualmente nos encontramos, por ejemplo, en el básquetbol, que todos los principales jugadores, las principales récords que es el puesto de un quarterback negro. ¿Nadie? ¿Sí hay o no hay un quarterback negro? No sé, creo que no. Se vale googlear, ¿eh? Sí, no, profe. Bueno, Equipo. sí, estaba Colin Kaepernick, pero se fue, bueno, lo despidieron justo por hacer protesta en contra del racismo y ya no lo volvieron a contratar en la NFL. Ese es un ejemplo de lo que ahorita está pasando en Estados Unidos. Sí se les da a los negros las oportunidades, la universidad, los de fama, incluso en el tema de Hollywood también nos vamos a encontrar una serie de actores de la comunidad, directores de la comunidad negra, pero siempre van a tener un límite, y en ese límite avanzar hacia otro, que es una población racista eminentemente. Eso pues es precisamente la nación. Obviamente que otra vez con el tema de las cuestiones electorales, pues en noviembre
noviembre habrá elecciones, que por cierto, otra vez con el tema racial, el primer presidente negro, Barack Obama, Joe Biden, fue su vicepresidente. Y de nuevo el equilibrio, el presidente negro y el vicepresidente blanco. El presidente negro joven y el vicepresidente blanco viejo, bueno, relativamente con una edad mayor a Obama. Estados Unidos, entonces, estas protestas son naturales, la cantidad de contradicciones de la misma sociedad estadounidense lleva precisamente a este tipo de cuestiones de violencia por ser una sociedad racista por naturaleza. Ya no hablemos de los mexicoamericanos, ya no hablemos de los italoamericanos y tantas comunidades que sufren segregación, algunas más y algunas menos. Algunas de las menos y que ya han superado mucho de estos temas son los italoamericanos. No sé si respondí la pregunta de Fabián o nada más me enredé. ¿Qué opina usted, Fabián? Pues yo digo que también tiene que ver algo electoral, ¿eh? Porque ahorita Sí, el estaba tema viendo, electoral está presente, ¿no? Sí. ahorita estaba viendo las noticias, estaba viendo Ajá. Facebook y salió un video donde otra vez acaban de atacar a unos negros que van en su coche con una pareja. Ajá. Y están todos los medios de comunicación ahí concentrados, grabando cómo les ponchan las llantas, les rompen los vidrios. Esta pareja de negros no está haciendo nada. Entonces yo creo que también por ahí hay mano negra. Lo único malo que yo veo que si llegan a dar toque de queda y permiso a la policía de reprimir, pues obviamente Estados Unidos es una población armada. Entonces puede escalar a niveles más Sí, elevados la violencia. la violencia. Y sí es un tema que está en el ámbito electoral, puesto que también la comunidad negra tradicionalmente en los últimos 50 años ha votado por el Partido Demócrata y los blancos anglosajones protestantes es todo duro del Partido Republicano. El actual presidente es del Partido Republicano y cualquier cosa que ataque al presidente pues beneficia al contrincante, en este caso Biden. Unas encuestas de la semana pasada, por ejemplo, le daban la preferencia a nivel nacional a Biden, al opositor, dado también por el mal manejo que ha tenido el presidente Trump en el caso del COVID. Recordarán ustedes, hace más de 15 días él dijo, hay que tomar cloro y echense un trago de cloro y con eso no se van a enfermar. Mucha gente lo hizo. Barbaridad, ¿no? ¿Dudas? ¿Sí? Preguntas, No, regresando ninguna a la... Sí, perdón. Pero sí escuchaste esa declaración, ¿no? Sí. Barbaridad. Si no hay alguna pregunta, muchos daríamos por terminada la clase del día de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Que descansen. Dale, profe, nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profe. Igual, bye. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego.